Bueno, aquí vemos la escena, como veíamos, escuchábamos la escena mítica de Psicosis, ese asesinato en la ducha, en que no vamos a decir nada porque más adelante el propio Hitchcock nos explicará cosas. Así que seguimos un poquito con el documental, si te parece, Gaby. Pues sí, yo creo que el momento en el que se habla de la escena de Psicosis, ¿no? La escena de la ducha, en el documental, es en el que verdaderamente los cinéfilos le toca la fibra sensible, ¿no? Porque ese momento culmen de la explicación que da Truffaut, ¿no? De por qué Hitchcock sigue teniendo esa importancia, ¿no? Esa importancia artística y por qué va a ser trascendental para la siguiente generación y ¿no? para las siguientes generaciones futuras. Y bueno, la escena de la ducha, la verdad es que lo dice Wes Anderson, lo dice Martin Scorsese, lo dice David Fincher, lo dicen todos, ¿no? Dicen que en esos momentos en los que en la sala se estaba viendo un asesinato en directo, ¿no? Hitchcock se carga totalmente todo lo que había hecho hasta entonces, ¿no? Bueno, en el buen sentido, pero se carga todo su clasicismo de todos los años de carrera y bueno, y pues presenta el terror, ¿no? Se carga totalmente el suspense al que tenía acostumbrado al público y pone el terror en escena, ¿no? Es algo que deja totalmente descolocados a la audiencia y con lo que, bueno, eso además ocurre temprano en la película, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, la gente ya no sabe a qué tenerse. Deja al público totalmente desamparado. Y me gusta mucho la reflexión que hace Martin Scorsese sobre cómo Hitchcock, bueno, no lo dice así, pero vamos, básicamente la escena de la ducha hace que el cine entre en los años 60 y en la posmodernidad a puñaladas totalmente. Con una escena hace pum y cambia todo. O sea, es que llegaba a ese nivel. Es revolucionario en el sentido de cómo presentar la muerte de una forma terrorífica. De hecho, hay una frase de Hitchcock que dice, hay algo así, no cito textualmente, cito parafraseo. Era algo como, mi objetivo es conseguir que los espectadores se mueran de miedo. Y en otras películas de Hitchcock podemos ver, digamos que la muerte está ahí, pero muchas veces de una forma mucho más taimada, más, no sé, más suave, más disimulada, pero ahí se muestra de la manera más cruda, sí. Se ve, como dices, entra cuchillazo en la posmodernidad, vemos luego la sangre entrando por el sumidero, es una escena que queda para la memoria, porque hoy en día a nadie le sorprendería ver eso en una peli de terror. De hecho, ya estamos hartos de ver películas de terror con sangre por todos lados. Terror que no es de suspense, que es muy distinto. No, exactamente. O sea, es un pionero en el cine de terror sin haber hecho cine de terror realmente. Era más cine de suspense. Y a partir de ahí ya, digamos que fue un punto de inflexión en el sentido de que el cine empezó a ser más explícito, al menos ese género. Claro, que se podría haber quedado en esa sombra y abre la cortina y ya está, ya supones tú un fundido a negro y fuera. O incluso la sombra y la sangre entrando por el sumidero, pero no esa escena violenta, que no le puede pegar tanto. Chocó en esa época. Además, también está el tema de los MacGuffins, ¿no? Este concepto que acuña Hitchcock, ¿no? Que él decía que un MacGuffin, bueno, ponía siempre la escena típica, ¿no? Escena típica, ¿no? De su mitología, de dos personas en un tren y uno le pregunta a otro, oiga, ¿qué es eso que lleva sobre la cabeza, no? Esa maleta que lleva sobre la cabeza. Y el otro le dice, pues eso es un aparato para matar leones en Escocia. Entonces le dice, pero oiga, en Escocia no hay leones. Y dice, pues entonces eso no es un MacGuffin ni es tal cosa, ¿no? Un MacGuffin era como un señuelo, ¿no? Que le ponía al público y con el que parecía que lo iba a dirigir hacia una trama concreta y luego al final parecía que no tenía nada que ver con el núcleo de la historia, ¿no? Sí. Aparte, yo creo que en Psicosis hay un grandísimo MacGuffin, ¿no? Primero el robo y luego casi el asesinato en la ducha, ¿no? Porque aparte de, digamos, generar esa intriga en el espectador, le encantaba engañarlo. Era, como tú has dicho, era señuelos constantes. Hace que te crees tú una fantasía en tu mente de lo que va a ser la película, pero luego realmente te lleva por otro camino totalmente distinto. Siempre era sorprendente. O sea, rara vez era muy difícil predecir una película de Hitchcock en el sentido de empieza a ver, por poner un ejemplo, El hombre que sabía demasiado. Tú empiezas a verla y te piensas que el malo es el que acaban de conocer, porque realmente todo invita a ellos, las sospechas van por ese lado, te quiere hacer pensar eso, pero luego te cambia radicalmente el argumento y va por otro lado. Y ya te digo, en ese sentido se ve una fuerte inspiración teatral por parte de Hitchcock. Exacto, vamos, se carga totalmente suspense. Y con esto es con lo que con lo que se dice muy claramente en el documental, se apoya muchísimo en la película de Hitchcock, ¿no? Como punto de inflexión, como ya con eso Hitchcock quizá inconscientemente, ¿no? Pues hace entrar a todas las demás generaciones a la Nouvelle Vague, ¿no? Y también en ese sentido que qué es lo que le aporta a François Truffaut y a todos, pues les aporta la libertad expresiva, la libertad de
del director, ¿no? Que era lo que ellos reivindicaban, la figura del director, y cómo pues era posible todo en cine, ¿no? Él mismo había creado el esquema del suspense, ¿no? La tensión típica a la que tenía sometido al público, como decía Gonzalo, pero llega un momento en el que traiciona totalmente al público. El público esperaba ir para estar en tensión continua, pero no esperaba ese... Claro, es que estamos hablando de un creador, que ya no es un grande del cine, es un creador de todo un género y de todo un cine, porque dentro del cine hay muchos cines, por así decirlo. Es que es inigualable, y por eso he dicho antes de que no va a haber un nuevo Hitchcock. Pero bueno, y avanzando un poco más con el documental, el tercer bloque, hemos hablado del primero y el segundo, ya para finalizar con este bloque, pasa ya al Hitchcock más las películas y el cómo era. El tercer bloque, ¿de qué va en este documental, Gaby? El tercer bloque ya va un poco en la línea biográfica y termina con las muertes, ¿no? Las muertes casi paralelas de Hitchcock y de Truffaut. Y luego con algunas de las conclusiones que yo creo que se extraen del documental, que es la idea que tenían Truffaut y también Godard, muchos otros críticos del Cahiers du Cinéma, de que Hitchcock era un verdadero escritor con la cámara, ¿no? Que para ellos la escritura o la crítica de cine empezaba a ser el mismo cine. Y entonces le dan a Hitchcock este estatus de escribir con la cámara. Es una cosa que Hitchcock acepta finalmente. Está claro, Hitchcock cualquiera de sus películas la podría firmar Agatha Christie sin ningún problema. Eso me gusta. Hitchcock no es director, sino es escritor cinematográfico o escritor audiovisual. Me gusta eso. Y para el que no sepa mucho de Hitchcock o quiera también un poco ver un poquito más claro de humor, vamos a escuchar ahora mismo un corte, no lo perdáis, de Berto con Buenafuente y Berto imitando lo que era un Hitchcock en las entrevistas. ¿Cómo era, Gonzalo? Entrevistas hasta el fondo. Entrevistas hasta el fondo. Pensé que era un homenaje a Los pájaros, la película que consiguió que la gente sintiera fobia por esos animales. Ah, Los pájaros, gran película, Los pájaros. Muy buena, ¿eh? Sí, la hice yo. Ya lo sé. En un principio Los pájaros iba a llamarse Los Pajares. Era un pueblo tranquilo, invadido por la familia Pajares, que se posaban todos los pajares en los cables eléctricos y atacaban a la Chonchi, gente. Marichonchi. Sí, Chonchi, Marichonchi, Chicho, Chunchi, Chanchi, Chulín, Chulín, todos. Chochi. ¿Chochi? Bueno, perdón. Bueno, Chochi también. Chochi. Sí, los iba a contratar a todos. El resultado era tan... Todos en unos cables. Sí, sí, con los pies. Increíble. El resultado fue tan aterrador que tuve que cambiarlo por cuervos y gaviotas que no eran de, no eran de la familia. Salimos ganando. Sin embargo, es suya la famosa teoría de no trabajes nunca con animales o con niños, ¿no? No. ¿Ah, no? No, yo lo que dije es que no debes nunca trabajar con niños animales. Mowgli, Nell, todos esos. Ahí veíamos un poco en clave de humor que evidentemente es para hacer risa, pero en esos 10 minutos que dura esa entrevista aprendes un poquito de Hitchcock. Hombre, se aprende de hecho bastante, es como un resumen cómico, pero bastante bien hecho. En un minuto te puede más o menos resumir lo que es el cine de Hitchcock, lo que no quita que obviamente para entenderlo en toda su complejidad hay que ver sus películas. Claro, ahora vamos a entrar en la temática, porque aunque se dice que el cine de suspense y que para el suspense, pero claro, dentro del suspense también hay muchas variantes y con todas las que ha hecho no van a ser todas iguales. Así que, Gonzalo, si te parece, empezamos con la temática. Vamos a ver, en una película de Hitchcock no falta nunca ni el suspense ni un cadáver. Bien. Esos son dos elementos muy reconocibles. Si habéis visto una peli suya y no lo sabéis, no sabéis que es suya, probablemente si hay un cadáver y tiene como el pecho cogido todo el rato, probablemente sea una peli de Hitchcock. Bien. Y si no es de Hitchcock, es un neo-Hitchcock. Pues si nos metemos también ya que Gaby te citado las corrientes artísticas, pues sería algo muy neo-hitchcockiano. Pues, no sé, inventándote. Lo aceptamos inventando el término. Siempre hay un cadáver. Es muy difícil salir vivo de un guión de Hitchcock, decía alguien. Pero si es conocido por algo, el Tito Alf, es porque es considerado el mago del suspense. Nos dicen, ¿qué es el suspense? Pues el suspense es tenerte en vilo continuamente. Te tiene en vilo, te tiene en vilo, te tiene en vilo. Yo no lo compararía al cine de terror hoy día, a pesar de que muchos hayan influenciado de él. Es más esa sensación de tenerte continuamente atento, ya sea una peli larga, sea corta, pero es decir, la trama tiene que ser intensa y al mismo tiempo tiene que haber una cierta intriga, siempre orientado desde el prisma del miedo. Y para entenderlo mejor, vamos a escuchar otro corte de la falsa entrevista que le hizo Buenafuente a Berto. Hitchcock, ¿qué diferencia hay entre las películas de sustos
y las de suspense. Mire, jovencito, el suspense es cuando no llegas a la probade. No me diga que también tiene un guionista de rebajas. Bueno, es humor inglés. A lo mejor usted no llega al nivel. No, ahora en serio, Sí. en serio. Esto es un susto. ¡Suspense! Susto. Pero el suspense de verdad consiste en decirle a alguien, cuando menos te lo esperes, te voy a asustar. ¡Suspense! Ahí veíamos la diferencia. Yo creo que también para llevar un poco al cine actual, para que la gente se sitúe en qué eran las películas de Hitchcock, que el suspense, es muy poco Paranormal Activity y es mucho Prisioneros. Sí. Una película que te mantiene, una buena que no es de definición. miedo, pero te mantiene en vilo casi toda la película. Es un poco, no quiero comparar tampoco con el gran Hitchcock, pero sería más o menos el paralelismo. Muy poco Paranormal Activity y muy Prisioneros. Me saldría un poco mal parado Villeneuve en la comparación. El pobre, siendo un grandísimo director y uno de mis favoritos a día de hoy, pero no sería justo compararle con Hitchcock porque él era un maestro. Y el suspense, digamos, es su elemento principal. Sí, pero no considero que sea lo único identificable en una peli de Hitchcock. Tiene otras características que también lo hacen muy propio, digamos. Tiene un ritmo, ya te digo, la peli puede durar desde 1 hora y media a 2 horas y media, pero sí tiene un cierto ritmo que es muy reconocible. Le encanta también meter elementos culturales, ya sean familiares sean elementos familiares, sean elementos más, digamos, de una cultura, de una sociedad, pero le encantaba mucho a analizar la sociedad inglesa, pero también la americana, digamos, las ponía mucho en contraposición y era también típico de sus películas el mezclar personajes americanos y británicos. Es decir, no lo daba por hecho. Y también las costumbres, todo muy cuidado, el poder de vocación en ciertas escenas, en el sentido te muestra, digamos, todos los elementos de algo para que intente entender el personaje, su complejidad, sin decir ni una palabra. Es decir, no mete ni de más ni de menos, no deja cabos sueltos. Lo tiene todo muy bien atado. No hay elementos azarosos dentro de sus películas. Para mí eso es algo clave. Y si tuviera que decir una última característica, digamos, dentro de lo que son sus temáticas, sería esa elegancia británica que le encanta meter en todas sus películas, digamos, las formas, el poder del lenguaje, el poder de los modales también, porque es todo muy, muy repipi, muy cortés, muy correcto. Incluso en los casos más violentos, o en los casos de mayor miedo y suspense, o en los momentos más tétricos, en todo momento hay esa elegancia que no se pierde en ningún momento. Quizá también por eso no es considerado tanto cine de terror y no más de suspense, porque claro, es todo tan bonito y tan idílico a veces que cuesta encasillarlo dentro del género de terror. Claro, es que hay que recordar que él no es Alfred Hitchcock, es ser Alfred Hitchcock. Es renombrado, no porque yo lo estoy diciendo aquí como señor, sino es que es ser. O sea, que tiene una elegancia, una clase tiene un porte. Que imprima sus películas. Y sus pelis lo tienen también. Exacto. Volviendo al tema de lo perfeccionista que era tan perfeccionista que hizo 2 décadas después de la primera versión del Hombre que sabía demasiado, que fue en el 34, hizo otra en el 56, porque, o sea, ya también aprovechando el estrellato que tenía que en Inglaterra y eso, pero quería perfeccionarlo más. Era como si no se hubiese quedado a gusto con la primera versión y dijera, venga, voy a hacer yo mi propio remake para soltar un poquito más de matices y eso. Pero bueno, yo es que la verdad es que creo que lo que dice Gonzalo, ¿no?, es que el suspense en Hitchcock es lo principal, ¿no?, pero se traslada a todo, ¿no? Por eso tú a lo mejor dices que hay matices que no son tan de suspense tal. Pero yo creo que el suspense se va trasladando a todas las partes, claro, todos los elementos de... Exactamente, es todo parte de la misma trama. Y decir, si mete algo, no está ahí porque sí. Exacto, sí. Y además eso, yo vuelvo al documental, ¿no?, como a mi libro. Al terreno. Pero no, de verdad, en el documental se ve muy bien, ¿no?, que Hitchcock no dejaba nada al azar y ni dejaba nada porque sí, ¿no?, nada accesorio, algún elemento decorativo. Todo lo que aparece en las películas de Hitchcock está perfectamente medido y además tiene un sentido narrativo muy, muy importante, ¿no?
Hitchcock, además, creo que en el libro a Truffaut, con Truffaut le dice en un momento que el mejor consejo para ser cineasta son las tijeras, ¿no? Que es la mejor herramienta. Él todo lo que veía un poco superfluo lo sacaba de la trama, ¿no? Sí, no quería elementos al azar, era como entra un personaje, es vital en la trama, es decir, todo sus películas son puzzles realmente. No, si falta una pieza, por pequeña que sea o por ínfima que sea, aunque el puzzle sea de 5.000 piezas, el puzzle ya no estará completo. Sus grandes obras maestras tienen esa característica. Te está metiendo algo, algún momento, pero no te lo está metiendo porque sí. Y te quiere hacer pensar que sí, que todo es muy caótico, porque el ritmo muchas veces es incluso acelerado de sus películas. Pero ni muchísimo menos. Si entra un actor secundario en algún momento o pasa algo que parece que no está ligado con la trama, es porque es necesario para que la historia siga teniendo sentido. Esos detalles, ¿no? Ese detallismo es muy detallista. Digamos que no hay extra, que no es el típico gato de una película que te hace distraerte y te pega el susto, sino que la peli en sí es el gato. Todo te lleva a algo que no te esperas y ¡boom! Exactamente. De repente ahí está ese suspense. Y ahora que decís, habéis dicho los dos detalles, ¿no? Paula y Gonzalo. Y yo creo que habría que hablar de los planos detalles de Hitchcock, porque es que son las películas en sí, yo creo. Habría que elevarlo, o sea, como he dicho antes, eleva la técnica a un grado de perfección. Es decir, él no juega ningún plano. Si lo decimos en la línea argumental, no hay nada al azar, en lo técnico tampoco. Si está haciendo un plano alejándose, si cambia el zoom es por algo. Si se acerca, o sea, a mí me llama muchísimo la atención, y por una de las razones por lo que mi película favorita es La Soga es por cómo está filmada también. O sea, son 80 minutos, pero podrían ser perfectamente 2 horas. Pero es prácticamente todo en plano secuencia, con muy pocos cortes. O sea, la dificultad de grabar ciertas escenas sin parar, cambiando de habitación constantemente, que la trama sea tan intensa en un espacio tan reducido, son cosas que ya en ese momento y hoy en día siguen a la altura de muy poco. Pues sí, por cierto que La Soga creo que la grabaron al principio con el audio no incorporado, y luego al ser plano secuencia y estar todo el rato cambiando los decorados, etcétera, Hitchcock pidió que se grabase sin sonido, se grabase simplemente a los actores actuando, y luego se volviese a grabar la pista de audio encima, ¿no? Y bueno,